Buenas tardes, les saluda Sephora Farge del Centro de Desarrollo Psicológico CUNA. El día de hoy voy a darles una pequeña exposición sobre el CDS, Cuestionario de Depresión para Niños. Espero la información les sea de muchísima utilidad. La ficha técnica, la descripción general en la ficha técnica. El nombre original fue el Children Depression Scale. Los autores de, esta, de este test o de este cuestionario fue Moshe Lang y Miriam Tichler, y ellos son de procedencia australiana. Luego se hizo una adaptación en Madrid que estuvo a cargo de los estudios de test LTA en Ediciones S.A. y este es de administración individual o colectiva. Tiene una duración entre 30 y 40 minutos y se aplica a niños de 8 a 16 años. Su significación es una evaluación global y específica de la depresión de niños. Tipificación tiene en baremos, en centiles y en decatipos en una muestra general de niños españoles. Los fundamentos y datos históricos. En la revisión de la literatura sobre este tema encontramos que Abraham y Clay alude a diferentes formas de depresión. Además, los autores como J. Anthony y P. Scott han descrito casos de psicosis maníaco-depresivos en la infancia. A partir de los años 70 ha aumentado considerablemente el interés y el reconocimiento de este fenómeno en la infancia. Cabe mencionar que en un principio había cierto desacuerdo con este tipo de teorías sobre la validez del concepto de la depresión en la infancia. La depresión en la infancia es un mal común que se manifiesta frecuentemente con una sintomatología somática y se debe sospechar la existencia de depresión en niños cuando ellos muestran ciertas situaciones específicas, como los dolores abdominales recurrentes que no sean específicos, dolores de cabeza y problemas de sueño, o temores irracionales, o tal vez presentan alteraciones del humor, tales como irritabilidad, llantos incomprensibles o explosiones asociadas al mal temperamento. Stack intentaba clasificar la depresión en dos grupos. El primer grupo hablaba de la depresión en niños preescolares y luego que hablaba de la hiperactividad, la apatía y la somatización. Y el segundo grupo era la depresión de niños escolares. Dentro de esto estaba la depresión simple, las fobias o las obsesiones relacionadas con la depresión y los estados depresivos mixtos. Y también hablaba sobre las depresiones asociadas con el síndrome cerebral orgánico y estado psicótico. La depresión en la infancia podría resumirse en respuesta afectiva, en la disminución de la probabilidad mental de los impulsos, en los problemas psicosomáticos como los dolores de cabeza, abdominales, lo que ya les había explicado en las partes anteriores, también en las preocupaciones por la muerte, enfermedades o por situaciones que esté viviendo en ese momento, y los problemas de agresión, irritabilidad, explosión y los mal humor. La descripción de las escalas. El CDS contiene 66 elementos, 48 tipos depresivos, 18 tipos positivos. Los elementos positivos están entremezclados con los depresivos para reducir una tendencia a que las respuestas no sean las adecuadas, para medir la incapacidad para experimentar placer y diversión como un componente de la depresión. Estos dos conjuntos se mantienen separados y permiten dos subescalas independientes, tal depresivo y total positivo. Tipo depresivo con 6 subescalas, y ahí tenemos el RA, que es la respuesta afectiva, que tiene 8 elementos, el PS, que es el problema social, tiene 8 elementos, el AE, la autoestima, tiene 8 elementos, el PM, la preocupación por la muerte, tiene 7 elementos, el SC, los sentimientos de culpabilidad, que tiene 8 elementos, el DV, depresivo varios, y tiene 9 elementos. Los tipos positivos, con sus subescalas, está el AA, que es el ánimo alegría, tiene 8 elementos, el PV positivo varios, que tiene 10 elementos. La finalidad y aplicaciones. El CDS es aplicado a los niños comprendiendo entre los 8 y los 16 años, es decir, sujetos que pueden comprender el contenido de los elementos. Estos elementos son leídos en voz alta por el examinador y en algunas ocasiones puede verse conveniente que el sujeto lea el cuestionario y él mismo marque las respuestas. También, como ocurre, ¿no?, cuando el CDS es contestado por los adultos significativos para el niño. Su finalidad está en todos los casos que se sospeche la depresión. Los autores recomiendan que además que el niño, también los padres llenen este cuestionario. Los materiales que se necesitan, aparte del manual con las bases teóricas, la descripción de las escalas, las normas de aplicación, la interpretación y la fundamentación estadística, es necesario el siguiente material.
Para la aplicación colectiva, las hojas de respuesta y las plantillas de corrección, y para la aplicación individual, las 66 tarjetas con la redacción de los elementos y 5 tarjetas de clasificación. No es necesario la plantilla de corrección en este caso. El CDS pide unas respuestas del sujeto sobre sus sentimientos, pensamientos y conductas. Por lo tanto, la validez del instrumento depende de la apertura y sinceridad con el que el niño responde el cuestionario, y estas características están a su vez relacionadas con el clima logrado entre el entrevistador y el entrevistado. Se observa que el CDS tiene la capacidad de llegar hasta la depresión del niño, ya que muchas veces les era difícil expresar lo que sentían. Sin embargo, con el CDS esto no sucede, ya que tienen estos sentimientos ya redactados para ellos. Una vez que los sujetos disponen de una hoja de respuestas y queda anotado en la cabecera los datos de identificación, se puede decir, por ejemplo, otros niños han contestado a las frases que voy a leer, diciendo cómo piensas o cómo te sientes, si están de acuerdo o sobre lo que dice en esa frase. Solo yo veré las contestaciones para conocer nuestros problemas. Yo leeré un número y una frase y ustedes contestarán en la hoja que tienen delante, poniendo una marca sobre uno de los redonditos que hay después de este número. Para que veas cómo se contesta, voy a poner un ejemplo en la pizarra. De este modo, se le va explicando al niño cómo tendría que contestar las respuestas. Cada elemento se puntúa del 1 al 5 puntos en la dirección de los rasgos de depresión, desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo. En los elementos de tipo depresivo, y desde muy acuerdo a muy en desacuerdo. En los tipos positivos, con esta inversión a lo positivo, subescala AA y PV, se logra que todos ellos apunten hacia el rasgo de la depresión. Para facilitar esta tarea de puntuación en las contestaciones corregidas en las hojas de respuesta, se ha diseñado una plantilla de corrección que permite obtener las puntuaciones directas de todas las subescalas y anotarlas al margen derecho de la hoja. Se colocará la plantilla sobre esta de modo que por los circulitos existentes en la marca izquierda de la plantilla aparezcan los números 1 y 25. En este momento, los recuerdos alargados que hay detrás de la plantilla dejarán ver los elementos pertenecientes a la primera subescala AA, y encima de los recuerdos se encontrará la escala de puntuación 5 y 1 y se contarán los puntos obtenidos por los elementos AA, observándose que no se incluyen los recuadros de la plantilla, señalando con un círculo y numeración 64, 65 y 66 de la base de la misma. Puesto que no pertenecen a la subescala AA, cabe destacar que es necesario restar este valor de 48. Es decir, la puntuación obtenida es AA igual a 48, suma de puntos obtenidos. Esta puntuación se anotará en el primer recuadro del margen derecho de la hoja señalado con las siglas AA. A continuación se desliza un poco hacia abajo de la plantilla y hasta que los círculos del margen izquierdo aparezcan los números 2 y 26. En este momento, los recuadros alargados dentro de la plantilla dejarán ver los elementos y respuestas de la subescala RA. Se suman los puntos obtenidos y su resultado se anota en la segunda casilla del margen derecho de la hoja, donde las siglas son RA. Se vuelve a deslizar la plantilla hacia abajo y se obtendrán los números 3 y 27, subescalas PS de 8 elementos, el 428 subescalas AE de 8 elementos, 526 subescala de PM 7 elementos, 6 y 30 subescala SC de 8 elementos, 7 y 31 subescala DV de 9 elementos, 8 y 32 subescala PB con 10 elementos. Una vez anotada la puntuación directa de las 8 subescalas del margen derecho de la hoja, se procede a obtener las dos dimensiones superiores, total positivo y total depresivo, de la siguiente forma. TP es igual a A más PV. TD es igual a RA más PS más AE más PM más SC más DV. Y los resultados de esta operación se anotarán en sus casillas. Los estudios originales utilizaban una muestra experimental de 40 niños con depresión y también otra que fue controlada de 37 niños que fueron normales, del mismo sexo y de la misma edad y escolaridad, y la tercera muestra de 19 niños con diversos problemas de tipos clínicos. Cabe mencionar que todos los cuestionarios fueron contestados por un adulto significativo para el niño. Para formar el grupo experimental se usaron los siguientes criterios. El niño no asistía al colegio y había faltado continuamente más de un mes. Durante las horas de clases
estaba en casa con sus padres. No existía un diagnóstico de enfermedad física orgánica por el momento. Durante esas 2 semanas se había intentado que vuelvan al colegio sin éxito. Los resultados de la investigación permitieron mostrar que la mayoría de los elementos discriminaban bien entre los diferentes grupos. Se han llevado a cabo numerosos estudios, análisis de validez, de contenido de constructo, concurrente y factorial. Todos ellos han demostrado la cantidad de discriminación del CDS para medir la depresión en los niños. El CDS guarda relación con el CPQ, que es el cuestionario de personalidad para niños de R.B. Potter y R.B. Carter. Sí, independientemente está bastante relacionado con los factores generales de la personalidad. Por otra parte, se mostró una clara relación entre las puntuaciones altas del CDS y la calificación del infeliz dada por el clínico. Se han llevado a cabo numerosos estudios, análisis de validez, de contenido, de constructo, concurrente y factorial. Todo ello han demostrado la capacidad discriminativa del CDS para medir la depresión en los niños. CDS guarda la relación con el CPQ, el cuestionario que ya les dije, y por otra parte se mostró una clara relación entre la puntuación de CDS y la calificación de infeliz clínico. En los estudios originales se usó una escala de deciles. En la tipificación española se usaron las escalas de centiles y decatipos. La puntuación centil indica el tanto por ciento del grupo normativo al que un sujeto determinado es superior en la variable apreciada por el instrumento. La puntuación decatipos constituye una escala típica de 10 puntos. Medía 5.5, desvío 2. Una vez obtenidas las puntuaciones directas, es fácil buscar en la tabla de columnas correspondientes a la subescala, a la escala y a la subescala y poder interpretarlas. En cada columna se buscará la puntuación directa obtenida por el sujeto y a la misma altura horizontalmente se encontrará la puntuación centil en la primera columna de la izquierda y la puntuación decatipo en la columna de la derecha de la tabla. Cuando la puntuación directa no aparezca expresamente indicada en la tabla, debe hacerse una interpolación o asignarle un centil o un decatipo, comprendiendo entre los correspondientes a los valores inmediatamente superiores o inferiores registrados. La puntuación directa obtenida en el CDS puede interpretarse aludiendo al uso de un baremo de población general normal, un baremo específico del mismo grupo clínico. Bien, nosotros somos el Centro de Desarrollo Psicológico CUNE. Nuestros servicios son los siguientes. Tenemos la terapia integral, psicológica y nutrición, terapia individual, tenemos para la ansiedad, la depresión, terapia de parejas y familiar, terapia infantil y adolescentes, orientación vocacional, reforzamiento escolar, talleres de habilidades sociales dirigidos a niños y adolescentes. También tenemos los talleres de arte terapia, que también están separados para mujeres, para niños y adolescentes. Y por último, la orientación y consejería a los padres. Nos pueden encontrar en la modalidad presencial y virtual. Nosotros estamos en la cooperativa Daniel Cides Carrión, G20 José Luis Bustamante Rivero, en la ciudad de Arequipa, Perú. Y ahí les dejo los números para cualquier contacto. Muchísimas gracias.